Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada hermano que me ven a través de las redes. Gloria a Dios en este precioso momento. En el poderoso nombre de Jesús le doy las gracias al Señor por darme la oportunidad de poder ministrar su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Hoy estaremos ministrando para la gloria y honra de nuestro Dios bajo el tema el poder de la oración. Y antes de definir qué es orar, quiero ir a la palabra del Señor para leer en Primera de Samuel, capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. A partir del versículo 10 en adelante estaremos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aquí está la palabra de Dios. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice ella, refiriéndose a Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella, Ana, oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora quiero definir qué es orar. La palabra orar es simplemente hablar con Dios, es decir, un medio de comunicación reverente a Dios, donde es exaltado su nombre, su justicia, su majestad, su santidad y todos sus atributos. Además se da gracia por lo que Él hace, por lo que Él permite, por lo que Él nos da y por lo que Él nos quita. También se le pide perdón por nuestros pecados conscientes o inconscientes y por aquellos que nos son ocultos. Además de perdonar la ofensa de otros. También en medio de la oración se hacen rogativas para que el Todopoderoso intervenga. En la Biblia hay más de 650 oraciones. Entre ellas está la oración de Ana, cuyo nombre significa en hebreo benéfica, compasiva, llena de gracia. ¿Quién era Ana? La Biblia dice en Primera de Samuel que además de ser esposa de Elcana, era una sierva del Señor. ¿Cómo podemos comprobar que lo que ella piensa de sí misma es verdad? Por su carácter y conducta. Ella estaba llena de humildad y podemos verlo como ella se expresaba delante de Dios, con su esposo Elcana, con su rival Penina, y dentro y fuera del templo, en presencia del sacerdote Elí. ¿Quién era Elcana? El hijo de Jeroham y esposo de Ana y Penina, un hombre temeroso de Dios y responsable. ¿Quién era Penina? Penina era la otra mujer de Elcana, de carácter muy diferente a Ana. Era celosa, intrigosa, con un corazón entenebrecido que se alimentaba del sufrimiento de Ana. Después de describir algunos de estos personajes brevemente, les digo que Ana se encontraba en medio de un proceso muy doloroso. Tal vez tú te encuentres en un momento
en un proceso bien doloroso en algún momento de tu vida. Ana era estéril, o sea que no podía concebir hijos. Y esa era la principal razón de su amargura, de su angustia, de su aflicción. La actitud de ella era de una mujer sabia. Durante toda la historia nos refleja que reaccionó al desafío que enfrentaba. Dice la palabra de Dios en Proverbios 26:4. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Esa porción de la palabra Ana la tenía bien clara. Ella marcaba una gran diferencia. Por algo se llamaba ella misma sierva del Señor. La actitud de Elcana, tal vez por la posición económica, se sentía pleno, podía proveer para ambas mujeres, pero había un problema en él. Se pensaba o se creía suficiente en la vida de Ana y no pudo ver la necesidad emocional, fisiológica, biológica de Ana. Es curioso porque hay personas alrededor nuestro que no tienen la capacidad de percibir estas necesidades. En ese tiempo, ser estéril era un símbolo de maldición. Y por si esto fuera poco, también está la situación con Penina, quien constantemente la irritaba tanto hasta que ella afligía su alma. Tal vez te pregunte, ¿por qué Penina actuaba así? La respuesta se encuentra en el versículo 5. Elcana amaba más a Ana y por eso le daba la mejor parte a ella. Penina no pudo soportarlo y por eso dio por manifiesto las obras de la carne. Por eso no podemos confiar en nuestro propio corazón, porque engañoso es más que todas las cosas y perverso. Sabemos que de él provienen los malos pensamientos, la envidia, los celos, etc. Pero qué bueno es Dios, nuestro Creador, que tiene el poder para quitar el corazón de piedra y transformarlo en uno de carne. Usted y yo podemos estar rodeados de muchas personas en el trabajo, la casa, la iglesia y en otros lugares en medio de una prueba, de una dificultad o una necesidad. Y lo más probable es que no lo perciban, que no le den importancia o peor aún, que sabiéndolo no hagan nada al respecto. Lo único que podemos hacer es ir a la presencia de Dios y descansar en Él, sabiendo que Él nos escucha cuando oramos, aun cuando somos incapaces de pronunciar palabras. Las lágrimas, también Dios la toma en cuenta. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ana no contendió con ninguno de ellos. Ella utilizó la arma más poderosa de un cristiano de verdad, la oración. En el versículo 10, como ya leímos, dice que ella oró al Señor y que lloraba amargamente. Dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa la situación, solo clama, y Dios, que es bueno y misericordioso, te concederá los deseos de tu corazón conforme a su voluntad. Y quiero que reflexionemos en la oración que acabamos de leer de Ana. Y analizando esa oración, podemos ver cómo Ana exaltó el nombre de Dios, cómo reconoció su poder y cómo expresó su problema de una forma humilde. Además, fue específica en lo que ella quería e hizo voto al Señor mostrando fe. Ana, a pesar de su proceso, sabía su identidad en presencia de Dios. Creyó y no fue egoísta cuando Jehová respondió. Al pasar el tiempo, ella no pensó si Penina la iba a volver a atacar, si la iba a volver a irritar, pero Ana mostró fidelidad al Señor. Vemos aquí en el versículo 12
y el 13, donde el sacerdote Elí, pendiente de la oración de Ana, estaba, y vemos cómo la criticó, cómo la calumnió a esta sierva del Señor. Le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Digiere tu vino. En el templo debemos reflexionar sobre esto. En vez de emitir un juicio, debemos procurar ponernos de acuerdo para orar. Nadie sabe qué tan pesada es la carga, qué tan fuerte es la opresión o qué tan dura es la aflicción entre hermanos. La palabra de Dios nos da referencia que al pedir debemos hacerlo sin dudar. Ana muestra que creyó antes de recibir. Lo que me llama la atención es que Ana no invocó a Jehová Rafa, al Dios que sana, sino que invocó a Jehová, Dios de los ejércitos, a sabiendas que era una guerra que ella tenía que librar. Elí dijo: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda tu petición. Esta debe ser nuestra respuesta en medio de la congregación y fuera, cuando nos acercamos a personas afligidas. Que podamos darle ánimo, que podamos ayudar a levantarnos con un espíritu de mansedumbre. Ana no esperó ver la respuesta con sus ojos para despojarse de su tristeza. Ella caminó conforme a la palabra e hizo algo muy interesante que usted y yo debemos imitar, y es mostrar fidelidad. Ellos en familia adoraron a Dios y luego fueron a su casa, y Elcana se llevó a su mujer, pero esta vez llegó la promesa a ser palpable. Dice la Biblia en el versículo 19 que el Señor se acordó de Ana. El Señor se acuerda hoy. El Señor se acordó hoy de tu situación también. Sus ojos están puestos sobre ti en cada situación, no lo olvides. La Biblia no especifica cuánto tiempo esperó Ana, pero sí dice que concibió y dio a luz un hijo, a quien le pusieron por nombre Samuel, cuyo significado es por cuanto se lo he pedido a Jehová. Y luego de haberlo destetado, lo llevó al templo para cumplir su voto al Señor. Esto sucedió alrededor cuando Samuel ya tenía entre 3 y 5 años de edad. Lo llevó al templo, tal como ella había hecho voto a Dios. En el pueblo del Señor, a veces son elevadas peticiones de empleo en tiempo de escasez, y Dios lo bendice con un empleo, pero rápidamente nos olvidamos tanto que descuidamos al Dios que nos dio el empleo y trabajamos horas extras y a veces buscamos otro empleo de medio tiempo y olvidamos los horarios de los servicios y la responsabilidad de servir al Señor. A veces nos enfocamos, a veces nos enfermamos y los médicos no pueden hacer nada por nosotros. Y venimos delante de la presencia de Dios o llamamos a un hermano para que ore por nosotros, teniendo en cuenta y creyendo lo que dice la palabra. La oración del justo puede mucho. Si oran con fe, los enfermos sanarán. Mientras estamos enfermos, muchas veces nos convertimos en personas de mucho ayuno y de mucha oración. Y fácilmente después de Dios mostrar su misericordia y de sanarnos, nos olvidamos de Él. A veces en nuestras vidas deseamos tener un hogar, una familia, y cuando la tenemos no la valoramos, no la cuidamos, no cumplimos con nuestras responsabilidades como esposas, como padres, como esposo, como madre o como hijos. Y nos preguntamos por qué la humanidad está como está, sin valores, sin moral, sin respeto, sin fundamento, sin temor de Dios. Por último, oramos porque deseamos un ministerio cuando estamos en el primer amor. De hecho, debemos estar siempre en el primer amor.
Gloria a Dios. A veces queremos que Dios nos use, que se glorifique en nuestras vidas, pero a veces no estamos dispuestos a sacrificar tiempo para tener intimidad con Dios a través de la oración. No ponemos interés en estudiar la palabra y en capacitarnos para que día a día podamos desarrollarnos, podamos crecer y podamos ser enviados a hacer la obra de parte de Dios. Y deja decirte algo, Dios nos va a probar en medio del proceso, en el desierto, en la enfermedad, en la escasez, en la abundancia. Cuando nos pasa por el fuego o por las aguas para ver nuestra fe, nuestra confianza, nuestra fidelidad y sobre todo nuestra obediencia. No podemos abandonar a Dios en esas situaciones difíciles. Debemos hacer lo que hizo Ana. Mientras más se levantaba Penina en contra de ella, Ana más buscaba de la presencia de Dios. Y ella lo hizo con un corazón contrito y humillado. Y luego la exaltó en su debido tiempo. Así son los misterios de Dios. A veces tenemos que pasar por humillaciones, pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, entonces nos exalta en su debido tiempo. Ana, en su proceso, que tardó varios años, oró y Dios le dio la oportunidad de tener hijos. El primero fue Samuel, que llegó a ser un niño que desde su niñez ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En esa época el sacerdocio estaba carcomido de pecado y de ineptitud. No había corrección a los hijos impíos. Y Dios revela a Samuel el juicio de Dios, no solo a Elí, sino también el de Ofni y el de Fitnes, los hijos de Elí. Los tres murieron, como lo estableció Dios. Y vino Samuel a ser sacerdote, profeta de Dios y último de los jueces. Su ministerio abarcó parte de la vida de Elí, de Saúl y de David. Y fue quien unió las 12 tribus en un solo reino, al mando de Saúl, el rey de ese tiempo. ¿Se ha preguntado usted si lo que ha sufrido a causa de Jesucristo vale la pena? ¿Por qué es necesario el proceso? ¿Cuánto tiempo debe durar? ¿Y cuál será el resultado? Son muchas preguntas que, al igual que yo, tú te puedes estar haciendo. Pero deja decirte algo, bienaventurados son los que sufren a causa del Evangelio de Cristo. Y es necesario el proceso porque a través de ello Dios nos transforma el corazón. Dios nos capacita, Dios quita cosas que a nosotros nos gusta, pero a Dios no. Tenemos que pasar por el proceso porque es la única manera de conocer a Dios, de conocer su poder y de poder tener una intimidad verdaderamente con Dios. ¿Cuánto debe durar el proceso? Solo Dios lo sabe. Dice que en medio de la prueba también viene la salida. En ese momento donde estamos siendo procesados, la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué es el proceso? Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres que yo deje? ¿Qué tú quieres que yo aplique de lo que dice tu palabra en mi vida? Y ahí te darás cuenta lo maravilloso que es Dios y los resultados. Cuando Ana se acercó al Señor, ella no se imaginó que estaría orando por un niño y que en su vientre iba a tener un ministerio tan poderoso como el de Samuel. Reflexionemos en esta noche del proceso de Ana. Un hogar disfuncional era lo primero. En ese tiempo, un hombre podía tener más de una mujer siempre y cuando tuviera recursos económicos. Pero ahora sabemos que si hay
un hombre con dos mujeres o dos mujeres y un solo hombre, estamos cometiendo adulterio. Dios estableció el matrimonio entre la mujer y el hombre para que los dos fueran a ser uno. Lo segundo que vemos es que Ana era estéril. El Señor había cerrado su matriz. Ella no había tenido la oportunidad de tener un hijo en brazos. La tercera parte del proceso fue la rival que sí tenía hijos. Es difícil ver cuando otra persona tiene lo que tú deseas y tú no. Penina irritaba a Ana por no tener hijos. A veces la persona poseen cosas que el Señor en su misericordia le da. Y en vez de ser agradecido, lo que hacen es irritar al otro porque no lo tienen. Aquí vemos también el número 5, en la parte número 5 del proceso de Ana, la ignorancia del esposo frente a la situación que ella estaba pasando. Él era de lo último prácticamente en enterarse, porque ella no comía, porque ella no dormía, porque estaba con aflicción. Él dice en una ocasión, no te soy yo mejor que 10 hijos. Y aquí vemos la arrogancia. Aquí vemos cuando nos pensamos que somos mejores que otros. Y esto no debe de ser así. Lo número 6, por lo que Ana pasó en el proceso, fue por una acusación falsa de Elí en el templo. Elí, cuando se acercaba a Ana y la miraba orar, él estaba pendiente de las señales, los gestos que ella hacía con su cara, pero nunca se metió en el espíritu para que el Señor les revelara por qué ella estaba tan afligida, por qué ella estaba tan angustiada. Bendito sea Dios. Pero mira cómo es Dios. El mismo que la calumnió, el Señor usó para que decirle que vaya en paz, y él declaró una palabra sobre Ana, una palabra profética. Él dijo, ve en paz. Analizamos el comportamiento de Ana. Ana invocó a Dios. Yo no sé a quién tú estás invocando en medio de tus problemas, en quién estás poniendo tu confianza. Pero si en un momento de tu vida has olvidado en quién poner tu confianza, hoy yo te invito a que lo hagas, a poner tu confianza en la mano de Dios, en tu Creador, en tu Hacedor, en ese que te bendice, en ese que te da aliento de vida, en el que te suple, gloria a Dios, aleluya. Dice, el comportamiento de Ana también refleja que ella le creyó a Dios. Ella no le prestó atención al tiempo que ella tenía estéril, ni a cuántas veces Penina la atacaba. Ella solamente creyó en esa palabra que Elí le dijo, que el Señor conceda el deseo de tu corazón, ve en paz. Y vemos también cómo ella cumplió su voto de fidelidad, sin importar lo que fuera a pasar después. Ana no tuvo miedo de entregarle a Dios lo que Él le había dado. Tú y yo debemos de aprender a hacer esos sacrificios para Dios. Que si Dios nos da una bendición, nosotros tengamos el valor de devolvérsela a Él cuando Él nos la pida. Así como hizo Abraham con Isaac cuando Dios lo pidió por sacrificio. Tenemos que tener siempre pendiente que nada de lo que nosotros tenemos aquí es eterno, que todo es pasajero, nuestras familias son pasajeras, nuestra vida es pasajera en este tiempo. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios y en las cosas de arriba, en esas que son eternas, que no van a perecer, gloria a Dios. En el comportamiento de Ana también vemos que Ana tenía identidad en Dios. Ella se consideraba una sierva. Y una sierva es solamente una persona que está a disposición de su Señor para todo lo que Él le pida que haga. Y dice que ella no contendió ni obró conforme a la carne,
Aquí vemos un comportamiento excelente, porque a pesar de la aflicción, a pesar de la opresión, Ana nos respondió como Penina merecía. Y al no ser egoísta, Dios le volvió a visitar y le concedió 5 hijos más, entre ellos 3 varones y 2 hembras. Aquí vemos que muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo, creyendo que es lo que más necesitamos, que es lo único que podemos tener. Pero cuando Dios dice a bendecir, es en abundancia. Y su bendición no trae tristeza alguna, dice su palabra. Bendito sea Dios. Tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el tema del poder de la oración con el proceso y la conducta de Ana? Esta noche te digo que tiene que ver mucho, porque aunque Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, Él no responde la oración de todos, ni responde todas las oraciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y cuando nosotros oramos y no lo hacemos en el Espíritu, o sea que lo hacemos conforme a nuestros propios deleites y no para glorificar a Dios, Dios no le presta atención a esas oraciones. Cuando a veces pedimos solamente algo para satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad, Dios tampoco lo responde. Pero ¿qué oración sí Dios está dispuesto a escuchar? La oración de un justo, la oración de alguien que ha nacido de nuevo, la oración que no obra conforme a la carne, donde no le desea el mal a las personas, a donde ya no hay un Dios, ven y quítame a fulano o a fulana del camino porque me estorban, sino que tú aprendes a orar en el Espíritu y a decirle, Señor, ten misericordia, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dice así que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos, es porque pedimos mal. Y la oración tiene poder en el labio de personas agradecidas, que siempre exaltan a Dios, que siempre están adorando a Dios, no importa la situación, no importa el lugar. Y que tienen un corazón humilde, que reconoce que nada de lo que pidió en oración se lo merece, sino que si lo recibe por parte de Dios es por su gracia y por su misericordia. Algo sumamente importante es tener fe cuando oramos por sanidad, por liberación, por provisiones, y que lo hagamos conforme a las palabras de Dios, a su justicia y a su propósito. Con esto termino. La oración tiene poder para transformar las vidas, para transformar hogares, para transformar comunidades, países, sin importar qué difícil sean. La oración suya y mía puede lograr que las obras infructuosas de las tinieblas no prosperen. La palabra dicha por Dios a través de usted tiene poder o autoridad sobre las naciones y sobre el reino para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar, según el libro de Jeremías 1:10. Solo debemos de creerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Quiero compartir contigo algo, pequeño testimonio. Muchas veces hay personas que se acercan a nuestras vidas que no entienden el propósito de Dios. Y cuando Dios nos pide algo, ya sea que nos movamos de un lugar, que dejemos amistades, que cambiemos de trabajo o algo así, a veces las personas no lo entienden. Y llega un momento donde nosotros como hijos de Dios, como hijos obedientes, debemos de tener en cuenta que hay que obedecer más a Dios que a los hombres, que primero por sobre todas las cosas está Dios. Yo recuerdo que hace un año atrás
Yo estaba en el proceso de una transición de congregación. Y hubieron personas que no entendían que yo solamente estaba siendo direccionada por Dios. Y se levantaron en mi contra. Y no solamente que se levantaron en mi contra, usaron las redes para tratar de dañar mi testimonio, haciendo calumnia, de que yo sentía odio, cosas así. Y esa persona no se dio cuenta que lo único que provocó fue lo que Penina provocó en Ana, que yo me acercara a la presencia de Dios. Y ese día yo tuve un encuentro sobrenatural con Él. Ese día yo recuerdo que yo estaba postrada en la cama. Yo esperé callada, no había dormido, esperé llevar a los niños a la escuela, que mi esposo se fuera a trabajar. Y yo recuerdo que caí en esa cama llorando y leía y volvía a leer y volvía a leer. Y mientras más lo leía, más me afligía. Pero algo sobrenatural llegó en ese momento. Dios me visitó. Dios me cargó. Dios me elevó en las alturas, me sacó de la cama en sus brazos, me secó las lágrimas. Y después me volví a sentar en la cama. Y yo volví a recordar y a leer. Y al instante, el deseo de llorar desapareció. Lo bueno es que Dios siempre llega a tiempo. Y Él permite a veces circunstancias en nuestras vidas, heridas, pero Él es quien las venda. Después de eso, yo seguí la voz del Señor. Ya el Señor me quería mover a otro lugar, ya que tenía otros planes para que yo le sirviera. Y en oración yo pedía esa confirmación. Y tal como yo pedía la señal, el Señor la revelaba, no solamente a través de mí, en visiones y en sueños, sino también a través de personas que no me conocían. Y yo tomé la mejor decisión, que fue obedecer a Dios. Pero Dios prueba. Dios quería probarme para saber qué yo tenía en mi corazón meses después sobre esa situación. Y me pidió que fuera a la congregación y que abrazara a la persona. Y yo ese día recordé que cuando Dios llega a la vida tuya y a la mía, como lo hizo, muchas cosas son cambiadas, muchos sentimientos son cambiados. Yo sentí gozo, yo sentí paz y yo sentí que el Señor estaba conmigo. Porque obedecerle a Dios no es fácil. Tenemos que ir en contra de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos, de nuestros propios conceptos, de nuestros propios pensamientos. Y yo sentí que Dios me había dado la victoria cuando yo pude abrazar a esa persona de corazón. Lo único que sí me dio tristeza fue que pude sentir rechazo. Todavía pude sentir que había algo dentro de su corazón. Y desde ese día yo siempre le presento al Señor que guarde su corazón como Él guarda el mío y como yo quiero que Él guarde el tuyo, tú que me estás escuchando. No importa qué situación se esté presentando en tu vida, no importa cuántas peninas se estén levantando en tu contra para irritarte, para hacerte caer, no importa cuántos alcanas hayan por ahí que no perciban tu dolor, que no te acompañen en medio de tu proceso. Busca la presencia de Dios. Si hay por ahí una persona como Elí, esos que siempre aparecen por ahí para acusarte, para señalarte, pídele a Dios por ello. Obedece a lo que Dios dijo en su palabra. Ora por los que te persiguen. Ten misericordia de ellos, dile al Señor. Porque a veces somos objeto, ministro de Satanás y no nos damos cuenta. Cada vez que nos paramos delante de alguien con un dedito acusador, nos damos cuenta que eso no viene de nosotros. El único que está para acusar día y noche es Satanás, que el Señor lo reprenda. Debemos de ser sabios en cada uno de nuestros procesos. Si tú no entiendes el proceso por el cual está pasando tu hermano, pídele a Dios que te revele. Si no lo vas a hacer para chismear, para decir, Dios me lo dijo, tú ves.
sino para orar, para interceder, para comprender más, para ponerte en el lugar. Dios te lo va a revelar. Muchas veces las personas no se atreven a acercarse porque no quieren tener sus vidas expuestas, no quieren que sepan de qué proceso tan difícil están viviendo. Pero nosotros, los que somos espirituales, los que estamos llenos de amor, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, debemos de acercarnos a ellos o dejar que ellos se acerquen y que nos cuenten sus problemas, sus cargas, que se desahoguen. Porque juntos podemos ponernos de acuerdo y orar. Podemos levantar las manos a aquellos que están caídos. Juntos podemos marcar la diferencia. Yo puedo tomar tu carga y llevar tu cruz en oración. Y el Señor puede llevarte lo que tú sientes y puede traer paz a tu vida. Y puede obrar conforme a su voluntad, sin importarle a Él nada. Solamente agradece a Dios por todo lo que tú estás pasando. Tú no sabes en qué parte del proceso tú estás en medio de tu ministerio. Y esta vez no solamente le hablo a los hermanos, a los siervos del Señor, le hablo también a los pastores, a los evangelistas, aquellas personas que se han levantado con un llamado de parte de Dios. Continúa hacia adelante. Déjate usar por Dios. Glorifica su nombre a través de tu testimonio. Déjate procesar. Los procesos no son buenos. ¿Quién ha dicho que son buenos? No nos hacen reír porque dice la palabra del Señor que al principio la disciplina no es momento de alegría, pero que al final da frutos de justicia. Y como Dios nos ama, Dios nos tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque venimos del mundo con muchas ataduras, con muchas malas mañas, con muchas malas costumbres, con muchas cosas que a Dios no le agrada. Y en cada proceso Dios va cambiando eso. Y ese viejo hombre va muriendo y le va dando lugar al hombre espiritual, a la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Hoy en día estamos pasando por una situación muy difícil. Como todos ustedes lo saben, el coronavirus ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar, nuestra manera de hacer las cosas. Pero debemos seguir confiando en Dios. Él sabe lo que hace, por qué lo permite. Hay muchas personas que han visto esto como una gran tragedia, pero los que están en el Espíritu han visto las manos de Dios obrar. Han visto las manos poderosas del Señor sanando, protegiendo. Y algo más importante, salvando vidas. Muchas personas en estos momentos están siendo salvas por la misericordia del Señor. Están creyendo en Dios, personas que eran ateas, personas que nunca reconocieron a Dios en sus vidas. Hoy están ahí con sus manos levantadas, creyendo a Dios, creyendo que Él existe, creyendo que Él tiene un propósito. Y claro que tenemos un propósito. Nosotros no nacimos solamente para comer, dormir, vestirnos y salir a pasar la vida. Nosotros venimos aquí a cumplir con una obra de parte de Dios. Después que nosotros somos libres, tenemos que ir y libertar a otros. Después que nosotros venimos a la luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Cuando Dios viene y transforma nuestro mal caminar, nuestra manera de vivir, es para que su nombre sea glorificado, es para que su nombre sea exaltado. Tu palabra tiene poder. Es que dentro de ti está el Espíritu Santo. Tú tienes poder a través del nombre de Jesús para orar, para clamar, para ponerte a cuenta con alguien, ponerte de acuerdo con alguien que está pasando por un momento difícil y interceder, así como lo hizo Moisés por ese pueblo rebelde. Delante de Dios se atrevió, así como lo hizo Jesús en esa oración tan linda, la oración intercesora en Juan 17, que dice Jesús en uno de los versículos, que Él le pide al Padre que guarde no solamente a los discípulos,
sino aquellos que han de creer la palabra por ellos. Nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que pedirle al Señor misericordia por aquellas almas que no han conocido a Dios, que si se mueren en este momento se van sin Cristo, se van sin la oportunidad de arreglar su vida, de enderezar su camino delante de Dios. Tú sabes lo triste que es estar en un lugar de tormento. Tú sabes lo triste que va a ser para muchos por la incredulidad. No ver el rostro de Dios un día, al Creador, al Hacedor, a ese que te colma de bendiciones, al Todopoderoso. Es una vida muy triste. Dice la palabra que aquellos que no se arrepientan de su mal proceder, aquellos que todavía practican hechicería, brujería, aquellos que se emborrachan, aquellos que fornican, aquellos que mienten, aquellos que adulteran, que no van a heredar el reino de Dios. ¿Tú sabes lo que eso significa? Es una condenación eterna. Aprovecha la oportunidad que Jesucristo te da. Dice que los que están en Cristo Jesús no serán condenados, sino que tendrán vida eterna. Hay muchas personas que creen que todo termina ahí en la separación del cuerpo, la carne y el alma, y no. El espíritu, dice la palabra, que va a Dios que lo dio. Nuestra carne va al polvo, gloria a Dios. Pero hay una alma que cuidar, una alma que salvar, una alma que necesita estar en la presencia del Señor por siempre. Y eso solo se consigue a través de un arrepentimiento que solamente a través del Espíritu Santo es otorgado. Dice su palabra que lo busque mientras Él pueda ser hallado. Jesucristo está a la puerta. No es tiempo, hermano y amigo, de perderlo. No es tiempo de desperdiciar tu vida. Trata de organizarte delante de Dios. Tú no sabes en qué momento vas a cerrar los ojos. ¿Hasta cuándo va a ser la misericordia de Dios? Fíjate que las cosas como están peores que en los tiempos de Noé. Y el Señor estableció unos juicios. Cuando Él le dijo a Noé que preparara una barca, en aquellos tiempos no llovía. Era algo increíble para ellos. ¿Cómo va a llover? ¿Cómo va a descender tanta lluvia del cielo? ¿Y que ahora que tú vas a construir esa arca? Dice la palabra del Señor que solamente se salvó Noé, su familia y los animales. Nadie creyó, a pesar de que Él predicó por 100 y pico de años. Yo sé que tú tienes mucho tiempo escuchando que Cristo viene, tal vez desde tu abuelo, tu tatarabuelo. Pero si tú te pones a mirar alrededor, donde habla la palabra Mateo 24 y lo que está sucediendo ahora, ¿tú crees que falta mucho para la llegada de Dios? No, amigo, Cristo está a la puerta. Todas las señales, todas las profecías se han cumplido enfrente de nuestros ojos. No espere más. No seas de esa generación incrédula que no creyó en la salvación que era a través de la barca. Y el diluvio se llevó a todos, lo ahogó. Terminaron muertos. No espere que las cosas se empeoren, que ya no haya tiempo. Dice la palabra que el día de salvación es hoy. Y quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta hora. Yo siento que hay muchos que tienen aflicción de espíritu, que están agobiados, que están cargados, que dicen que ya no pueden más continuar en el camino del Señor. Y hoy quiero venir delante de Dios a presentar cada una de las vidas que van a ser tocadas al ver este video. Es importante que tú sigas creyéndole a Dios, que tú pongas tus ojos en el Señor. Que no mire a la derecha ni a la izquierda, sino que tú puedas seguir mirando al soberano de nuestra fe, a Cristo. Es importante que tú renueves las fuerzas en Él a través de la oración. En el único lugar donde nosotros podemos sentir paz, donde podemos ser libres de carga, es en la presencia de Dios. Es cuando nosotros
nos envolvemos en una adoración a nuestro Señor, aunque no sepamos cantar. Pero cuando le adoramos de corazón, cuando nos volvemos adoradores en espíritu y en verdad, la presencia del Señor desciende con gran poder, se lleva nuestra carga, nos da nuevas fuerzas, nos da sabiduría para salir de la prueba, nos da paciencia, pone amor en nuestro corazón, nos enseña a ser justo, a ser misericordioso y sobre todo, amar a los demás. Es difícil amar y más cuando esas personas a quien tú amas no lo valoran. Tal vez tú te sientes que no estás siendo valorada en esta hora, pero si de algo te sirve saber, es que vales tanto para Dios que dio la sangre de su Hijo, que dio la vida de su Hijo para que muera por ti, por mí, por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Él pagó el precio que no podíamos pagar. Y si tú miras a tu alrededor, son más las bendiciones que Dios te ha dado que los procesos tan difíciles que tú crees que no vas a salir de ellos. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero presentarte cada vida, Señor, que pueda identificar en qué parte del proceso están. Si están cuando a Ana la atacaban, cuando la calumniaban, cuando la ignoraban, cuando Ana fue a la presencia de Dios, o cuando Ana concibió a su hijo Samuel, o ya Samuel grande, ministrando en la presencia del Señor, siendo juez, siendo sacerdote, siendo alguien importante, útil, productivo para Dios. Yo creo que Dios te ayuda a identificarte. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer cosas grandes a través de ti. No solamente es leer lo que dice la palabra, es creer que Dios puede hacer lo mismo con tu vida y con la mía. No mires que el hombre no te, ¿cómo se dice? No tome en cuenta tu capacidad, no te reconozca. Aquí no se trata de que el hombre nos apruebe, aquí se trata de que Dios diga lo que vamos a hacer y quiénes somos en Él. Y si Dios dice que tú eres siervo, adelante. Créele a Dios, sírvele de corazón, no importa dónde Él te ponga. No importa que esté en el asiento de atrás, como en el púlpito. A Dios se le sirve por quien Él es, no por una posición. Pero gloria a Dios por aquellos que están siendo aposicionados, porque han pagado un precio. Si usted y yo miramos, cada persona que está hoy en un púlpito, ya sea como pastor, ya sea como líder, como un evangelista en la calle, han pagado un precio, han tenido que negarse a sí mismos, han tenido que pasar por procesos difíciles, a veces la cárcel, a veces la muerte de un ser querido, a veces una escasez, a veces una enfermedad. Pero Dios se glorifica a través de cada situación y eso es lo importante. No te quedes donde tú estás. Atrévete a seguirle creyendo a Dios, porque nosotros estamos llamados para ir creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Si tú y yo nos comparamos con otro hermano, puede ser que tú digas que eres mejor, que yo soy mejor. Pero ¿qué tal si nos comparamos con Cristo, con el verdadero y único Hijo de Dios? Y que tú veas su santidad, su amor, su misericordia, su justicia. ¿Te atreverías a decir que eres bueno? ¿Verdad que no? No, yo no lo creo, porque yo no me siento ser mejor que nadie. Aún ahora porque le sirvo al Señor. De hecho, a mí no se me olvida que a lo más vil y menospreciado vino Él a buscar. Y entre esos, yo soy una de ellas. Yo no merecía estar en la casa del Señor. Yo no merecía servirle. Yo merecía la muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su misericordia me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo espero que Dios pueda sacarte a ti también si tú me escuchas y todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón.
En el poderoso nombre de Jesús te doy las gracias por haber sacado el tiempo de ver este video. Bendigo en el nombre de Jesús tu vida, tu ministerio, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sobre todo que Dios te use con gran poder para que su nombre sea exaltado. Dios te bendiga.